Sean todos bienvenidos a la sesión número 3 de la Comunidad de Indagación Filosófica Filosofía en el Aula, con la temática Educación Inclusiva y el reloj de arena filosófico. La facilitadora, quien les habla, Raquel del Valle Peña Peinado. El objetivo general de esta sesión es desarrollar una comprensión profunda de la educación inclusiva a través de la metáfora del reloj de arena como máquina filosófica, promoviendo la reflexión crítica y la transformación de prácticas educativas. La metodología de la sesión se basará en la dialéctica filosófica. La educación inclusiva tiene sus raíces en un periodo donde predominaba la segregación y la exclusión. Inicialmente, las personas con diferentes capacidades eran separadas del sistema educativo regular, siguiendo un modelo médico que se centraba en el déficit. Sin embargo, surgieron voces revolucionarias como María Montessori, quien desarrolló métodos innovadores trabajando con niños con discapacidad, demostrando su potencial de aprendizaje. Asimismo, Vygotsky aportó su visión sociocultural, enfatizando la importancia del entorno social en el desarrollo, mientras que Dewey promovió una educación progresiva basada en la experiencia y la democracia. Estos pioneros sentaron las bases para un cambio radical en la comprensión de la diversidad en educación. En 1994, la Declaración de Salamanca marca el momento crucial o punto de inflexión donde la arena del tiempo comenzó a fluir hacia un nuevo paradigma. Este documento histórico estableció que las escuelas regulares con orientación inclusiva son el medio más efectivo para combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades acogedoras y lograr una educación para todos. El estrechamiento del reloj representa la transición del modelo médico al social, donde el foco ya no está en arreglar al estudiante, sino en transformar el sistema educativo para acoger la diversidad. Este periodo de transformación generó tensiones productivas que impulsaron el cambio hacia prácticas más inclusivas. En la actualidad, la educación inclusiva se fundamenta en teorías modernas como las inteligencias múltiples de Gardner, que reconoce diferentes formas de aprender y ser inteligente. El diseño universal del aprendizaje, conocido como DUA, que propone múltiples formas de presentar la información y evaluar el aprendizaje. Asimismo, la tecnología también juega un papel fundamental como herramienta de accesibilidad y personalización. En este caso, la arena que se acumula en este bulbo representa las prácticas actuales: aprendizaje cooperativo, evaluación diversificada y una pedagogía centrada en la equidad inspirada en Freire. El futuro se visualiza como un espacio donde la inclusión no será un programa especial, sino la forma natural de educar. Después de habernos paseado a través del tiempo sobre lo que ha representado la educación inclusiva en diferentes épocas, me gustaría llegar con ustedes e ir respondiendo o acercándonos a una respuesta de lo que significa ser inclusivos y qué diferencia hay entre inclusión e integración. ¿Qué representa para ustedes cada grano de arena en nuestra práctica docente y cómo fluye el tiempo en nuestras aulas inclusivas? Me gustaría
su reflexión, su respuesta sobre estas preguntas y cuáles preguntas surgen después de ustedes haber recorrido junto conmigo esta breve reseña sobre lo que es la educación inclusiva. A continuación tendremos la actividad número 1, titulada El fluir del tiempo en la inclusión, perteneciente a esta sesión titulada Educación inclusiva y el reloj de arena filosófico. El propósito de esta actividad es crear un audio o una nota de voz en la que aportarán cada uno de ustedes un granito de arena o lo que denominamos la arena educativa, que va a llenar ese bulbo inferior de esta máquina filosófica que pretende evolucionar y cambiar y girar lo que representa hoy la praxis educativa, transformar una educación más inclusiva en donde todos quepamos y en donde todos seamos iguales. Buenos días, por acá la profesora Carmen Rondón, coordinadora de la Unidad Educativa San Lázaro II, Venezuela. En relación a la primera pregunta, puedo aportar mi granito de arena, que la inclusión o ser inclusivo significa crear un entorno en donde todas las personas se sientan bienvenidas, valoradas y respetadas. Y se tome en cuenta su diferencia. Esto incluye como es la diversidad, la equidad y la pertenencia, así como también el respeto. En relación a la primera pregunta, puedo aportar mi granito de arena, que la inclusión o ser inclusivo significa crear un entorno en donde todas las personas se sientan bienvenidas, valoradas y respetadas. Y se tome en cuenta su diferencia. Esto incluye como es la diversidad, la equidad y la pertenencia, así como también el respeto. En relación a la segunda pregunta, puedo aportar lo siguiente, la diferencia. La inclusión es más amplia y busca transformar el sistema para que todos se sientan incluidos. En cambio, la integración es un paso hacia la inclusión, pero esto no garantiza la igualdad de oportunidades para todos. Eso para mí sería la diferencia entre inclusión e integración. Ok, y la tercera pregunta que habla sobre el grano de arena, puedo decir que cada grano de arena en nuestra práctica educativa representa una individualidad única. Vamos a imaginarnos una playa. Cada grano de arena tiene su propia forma, tamaño y color, pero estas juntas forman un todo. Y en la educación, cada estudiante es un grano de arena único. Cada estudiante es un elemento fundamental en el proceso educativo. Y así logra reconocer y valorar la individualidad del docente, en este caso, logra reconocer el valor y la individualidad de cada
aprendizaje más significativa en nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros como docentes debemos reconocer y tomar en cuenta que cada estudiante es único, es como ese grano de arena en la playa. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carmen Abreu, soy licenciada en Educación Integral con una maestría en Orientación a la Conducta. En la temática a desarrollar el día de hoy dentro de la comunidad de indagación, les hablaré un poco desde mi perspectiva sobre la educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, podemos enfatizar que es un proceso mediante el cual se garantiza que los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a una educación de calidad, relevante, en un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso, donde el docente que esté a cargo de esta aula sea un docente inclusivo, donde pueda proporcionar las estrategias y habilidades a cada uno de los discentes mediante sus potencialidades. Y les hablo sobre las adaptaciones curriculares que son importantes en estos ambientes de aprendizaje para poder garantizar de alguna u otra forma ese proceso de enseñanza y aprendizaje del niño de manera segura, de manera eficaz y con la mayor tranquilidad que él lo pueda hacer, dependiendo siempre de su necesidad educativa. ¿Qué se busca en un docente inclusivo para poder garantizar el aprendizaje adecuado, el nivel emocional y las habilidades y desarrollos de potencialidades de los estudiantes? Se busca que sea un docente que tenga una formación adecuada frente a los procesos inclusivos, con el fin que aprendan a diseñar una gran variedad de estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, que presentan ciertas barreras para aprender y participar. Además, este proceso es necesario para tener aulas inclusivas, por eso, la función del docente debe ir más allá de transmitir conocimiento, ya que se presentan y se pretende que sean flexibles, empáticos e innovadores. Los docentes deben trabajar con los estudiantes, además de generar estrategias que permitan mejorar el proceso de integración y transformar los diferentes ambientes de trabajo, convirtiéndolos en espacios de armonía, diversión y aprendizaje. Siguiendo con la segunda parte de la actividad establecida, se puede decir que la inclusión se diferencia de la integración en que la inclusión busca que todas las personas participen en el mismo ámbito, mientras que la integración se centra en la normalización de la discapacidad de las personas con necesidades. ¿Qué representa cada grano de arena en nuestra práctica docente? Cada granito de arena, cada estudiante en nuestros ambientes de aprendizaje representan un papel fundamental en nuestro ámbito educativo como docentes, como formadores. Es importante siempre apoyarnos en las inteligencias múltiples para poder desarrollar y planificar actividades adecuadas y estratégicas para desarrollar el potencial de cada uno de ellos. Siempre buscando la manera de educir de cada estudiante ese pensamiento crítico y esa habilidad que tienen para poder crear y desarrollar su propio aprendizaje. ¿Cómo fluye el tiempo en nuestras aulas inclusivas? El tiempo va a depender de la actividad establecida que tenga el docente dentro de su ambiente de aprendizaje, tomando en cuenta en esa planificación el contenido, el objetivo, la estrategia y evaluación a desarrollar
para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos colocar algunas estrategias en prácticas como establecer prioridades y objetivos en marcadores de función del tiempo disponible que tengamos. 2, hacer partícipes a los estudiantes en esta gestión del tiempo. Y tercero, ser flexibles ante la actividad que llevamos a cabo. Es importante tomar en cuenta que cuando estamos en aula inclusiva, los alumnos tienen diferentes tipos de aprendizaje, van a su ritmo y a su forma. Lo importante es llevar a un término feliz, adecuado y que se logre la meta, respetando y desarrollando esa habilidad de cada estudiante. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muy buenos días, feliz domingo. Por aquí le habla la profesora Joanny Marisol Álvarez de San Carlos de Cojedes de Venezuela. En cuanto a la primera pregunta, ser inclusivo, es ser incluyente, comprensivo, abarcador, participativo y sobre todo abierto, sin importar color, origen, situación, religión. En definitiva, ser inclusivo es promover la integración y sentido de pertenencia hacia las demás personas. Sobre todo eso es más que todo ser inclusivo. Pero tenemos en la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser inclusivo y integrador? Para mí, en mi pensar, lo inclusivo busca que todos nos relacionemos por igual de forma abierta. El integrador busca estar dentro de esa institución o organización, pero con parámetros aislados. No hay una gran diferencia, porque como inclusivos nosotros tenemos que comprender, ponernos en el zapato del estudiante, estar ahí y tratar de vincularlo, de enamorarlo, de incentivarlo, para que lo tomemos en cuenta todos los docentes, que es dar el todo por el todo para todos, sin exclusión. En cuanto a el aporte del granito de arena, yo digo que aquí nuestro aporte sería ir de lo más profundo de nuestro ser. O sea, que tenemos que buscar todas las estrategias posibles para incluir en el entorno educativo, tomando el rescate de valores, fortalecer los valores como prioridad para no tener esas diferencias y sobre todo ser tolerantes. Yo digo que el aporte del granito de arena de todos nosotros es ser resilientes. Ese es lo más idóneo, porque a nosotros nos forman, nosotros formamos, pero cuando tenemos vocación, el ser inclusivo es espontáneo. Y por último, ¿cómo fluye? ¿Cómo fluye el tiempo? Bueno, el tiempo en nuestros días, inclusivos, influye como el reloj de arena, como usted muy bien nos mostró, profe, ya que por el mismo a veces se carece de tiempo para poder lograr todas las metas tratadas. En esas metas, más que todo, poder administrar bien nuestro tiempo, ya que se amerita de él mismo y sobre todo se amerita para poder nosotros lograr y aportar en la parte de educación, ser inclusivo, se necesita más que todo voluntad y disponibilidad de las mismas. Bueno, profe, eso es un análisis
de todas de las 4 preguntas formuladas. Las prácticas docentes, sean inclusivas o no, cada estudiante representa una diversidad en su forma y estilo de aprendizaje que debemos tomarla como ese grano que va aportando a todo el entorno que estamos construyendo para el futuro de los mismos. Buenas noches, mi nombre es Julia Tamara Álvarez Cortés, soy cubana y médico de profesión. Además, soy profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes este maravilloso curso gracias a la profesora, nuestra facilitadora Raquel del Valle, por aceptarme en el grupo y permitirme darme la oportunidad de aprender de todas estas maravillosos temas que se están debatiendo en este curso. En primer lugar, ser inclusivos implica aceptar, valorar a cada persona en su diversidad, aceptarlos a todos tal cual es. Significa garantizar que todos los individuos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades a recibir educación. Es eso que llamamos equidad y justicia, sin importar su edad, su raza, el género, la capacidad física o mental que tenga, el estatus social, la religión, las creencias que pueda tener este individuo. Inclusión es reconocer las individualidades como una fortaleza y no como una debilidad. Es más bien una fortaleza que enriquece a la sociedad y no una debilidad que pudiera afectarla. De manera que cada uno se sienta valorado, respetado y que pueda empoderarse de sus habilidades para contribuir a esa sociedad, desarrollando el máximo potencial que tiene. La inclusión se basa en el respeto a las personas, en aceptarlos y valorarlos como son, sin importar las diferencias en cualquier sentido. Se necesita para esto tolerancia, convivir con personas que piensan, personas que actúan y que se muestran diferentes sin juzgarlos y sin discriminarlos. También es necesario ser empáticos, ponerse en su lugar, entender sus sentimientos, sus perspectivas. En todo este proceso de la educación inclusiva es muy importante la colaboración, trabajar juntos para alcanzar un objetivo común y se debe crear un ambiente físico y social que sea accesible a todos, incluyendo las personas con discapacidades físicas o mentales. En primer lugar, ser inclusivos implica aceptar, valorar a cada persona en su diversidad, aceptarlos a todos tal cual es. Significa garantizar que todos los individuos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades a recibir educación. Es eso que llamamos equidad y justicia, sin importar su edad, su raza, el género, la capacidad física o mental que tenga, el estatus social, la religión, las creencias que pueda tener este individuo. Inclusión es reconocer las individualidades como una fortaleza y no como una debilidad.
es más bien una fortaleza que enriquece a la sociedad y no una debilidad que pudiera afectarla. De manera que cada uno se sienta valorado, respetado y que pueda empoderarse de sus habilidades para contribuir a esa sociedad, desarrollando el máximo potencial que tiene. La inclusión se basa en el respeto a las personas. Con respecto a las diferencias que pudieran existir o que existen entre los términos inclusión e integración, pudiéramos decir que a pesar de que en muchas ocasiones son utilizados como sinónimos, incluso los términos no son iguales, tienen grandes diferencias entre ellos. En primer lugar, la integración trata de adaptar a las personas que han sido excluidas por cualquier razón o han sido marginadas por sus características, adaptarlas a determinado proceso o sistema, en este caso al proceso educativo, al sistema educacional. Sin embargo, la inclusión trata de adaptar el sistema a esas personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. La inclusión acepta a la persona tal y como es y aprovecha sus características particulares, sus individualidades para enriquecer el proceso como tal, teniendo en cuenta las habilidades de esa persona, más que sus discapacidades. Se enfoca más en la capacidad que en la discapacidad de las personas. En el ámbito educativo, no busca que el estudiante se adapte al grupo, sino que intenta eliminar las barreras que le impiden participar en el sistema educativo y en el sistema social también. Se trata de dar a cada uno lo que necesita con igualdad de derechos, no dar a todos lo mismo. Todos los estudiantes no requieren el mismo tratamiento, la misma dedicación, la misma estrategia educativa. Entonces a cada uno se le debe dar según sus particularidades. La integración, por su parte, se basa en los alumnos con necesidades educativas especiales y crea espacios específicos para estos alumnos, crea aulas específicas para alumnos con necesidades especiales de educación por determinadas causas, determinadas discapacidades o características que poseen estos estudiantes. La diversidad como un valor positivo y no como una debilidad. La inclusión entiende que todos somos diferentes y que independientemente de nuestras características físicas, psicológicas, sociales o culturales, todos tenemos el mismo derecho a recibir una educación de calidad donde todas las opiniones y todas las perspectivas sean valoradas. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer y espero que podamos continuar en este maravilloso mundo de la filosofía en el aula. Gracias a nuestra querida facilitadora. Buenas noches. Mi nombre es Julia Tamara Álvarez Cortés. Soy cubana y médico de profesión. Además, soy profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes este maravilloso curso. Gracias a la profesora, nuestra facilitadora Raquel del Valle, por aceptarme en el grupo y permitirme darme la oportunidad de aprender de todas estas maravillosos temas que se están debatiendo en este curso. En primer lugar, ser inclusivos implica aceptar, valorar a cada persona en su diversidad, aceptarlos a todos tal cual es. Significa garantizar que todos los individuos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades a recibir educación. Es eso que llamamos equidad y justicia, sin importar su edad, su raza, el género, la capacidad física o mental que tenga, el estatus social, la religión,
las creencias que pueda tener este individuo. Inclusión es reconocer las individualidades como una fortaleza y no como una debilidad. Es más bien una fortaleza que enriquece a la sociedad y no una debilidad que pudiera afectarla. De manera que cada uno se sienta valorado, respetado y que pueda empoderarse de sus habilidades para contribuir a esa sociedad, desarrollando el máximo potencial que tiene. La inclusión se basa en el respeto a las personas, en aceptarlos y valorarlos como son, sin importar las diferencias en cualquier sentido. Se necesita para esto tolerancia, convivir con personas que piensan, personas que actúan y que se muestran diferentes sin juzgarlos y sin discriminarlos. También es necesario ser empáticos, ponerse en su lugar, entender sus sentimientos, sus perspectivas. En todo este proceso de la educación inclusiva es muy importante la colaboración, trabajar juntos para alcanzar un objetivo común y se debe crear un ambiente físico y social que sea accesible a todos, incluyendo a las personas con discapacidades físicas o mentales. En primer lugar, ser inclusivos implica aceptar, valorar a cada persona en su diversidad, aceptarlos a todos tal cual es. Significa garantizar que todos los individuos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades a recibir educación. Es eso que llamamos equidad y justicia, sin importar su edad, su raza, el género, la capacidad física o mental que tenga, el estatus social, la religión, las creencias que pueda tener este individuo. Inclusión es reconocer las individualidades como una fortaleza y no como una debilidad. Es más bien una fortaleza que enriquece a la sociedad y no una debilidad que pudiera afectarla. De manera que cada uno se sienta valorado, respetado y que pueda empoderarse de sus habilidades para contribuir a esa sociedad, desarrollando el máximo potencial que tiene. La inclusión se basa en el respeto a las personas. Con respecto a las diferencias que pudieran existir o que existen entre los términos inclusión e integración, pudiéramos decir que a pesar de que en muchas ocasiones son utilizados como sinónimos, incluso los términos no son iguales, tienen grandes diferencias entre ellos. En primer lugar, la integración trata de adaptar a las personas que han sido excluidas por cualquier razón o han sido marginadas por sus características, adaptarlas a determinado proceso o sistema, en este caso al proceso educativo, al sistema educacional. Sin embargo, la inclusión trata de adaptar el sistema a esas personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. La inclusión acepta a la persona tal y como es y aprovecha sus características particulares, sus individualidades para enriquecer el proceso como tal, teniendo en cuenta las habilidades de esa persona, más que sus discapacidades. Se enfoca más en la capacidad que en la discapacidad de las personas. En el ámbito educativo, no busca que el estudiante se adapte al grupo, sino que intenta eliminar las barreras que le impiden participar en el sistema educativo y en el sistema social también. Se trata de dar a cada uno lo que necesita con igualdad de derechos, no dar a todos lo mismo. Todos los estudiantes no requieren el mismo tratamiento, la misma dedicación, la misma estrategia educativa. Entonces a cada uno se le debe dar según sus particularidades.
La integración, por su parte, se basa en los alumnos con necesidades educativas especiales y crea espacios específicos para estos alumnos, crea aulas específicas para alumnos con necesidades especiales de educación por determinadas causas, determinadas discapacidades o características que poseen estos estudiantes. La diversidad como un valor positivo y no como una debilidad. La inclusión entiende que todos somos diferentes y que independientemente de nuestras características físicas, psicológicas, sociales o culturales, todos tenemos el mismo derecho a recibir una educación de calidad donde todas las opiniones y todas las perspectivas sean valoradas. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer y espero que podamos continuar en este maravilloso mundo de la filosofía en el aula. Gracias a nuestra querida facilitadora. Buenas noches, disculpen la demora por entregar las respuestas y el audio. Mi nombre es Diana Esperanza Monet Álvarez, soy médico de Cuba, de la provincia de Santiago de Cuba, e imparto clases en la Facultad de Medicina de acá de mi provincia. Bueno, comenzar hablando de la inclusión y qué es ser inclusivo. Y ser inclusivo no es más que aceptar y valorar y respetar las diferencias que tienen las personas independientemente de su origen, de su género, de la orientación sexual que tengan o su religión o si presentan alguna discapacidad. La inclusión en sí busca asegurar que todas las personas tengan unas mismas oportunidades y derechos, eliminando las barreras que puedan impedir o interferir en su participación plena con la sociedad. En cuanto a la integración y la inclusión, existe una principal diferencia que no es más que la forma en que éstas abordan la diversidad, puesto que la integración no es más que incorporar personas en una estructura que ya existe, pero sin modificarla significativamente, que las personas deben adaptarse a un sistema que ya existe, y que aunque están presentes en este sistema, puede que sigan siendo tratadas de una manera separada o especial, ya que ellos deben adaptarse a algo que ya está creado, buscando la forma de incluirse a este sistema. Sin embargo, la inclusión va un poquito más allá, puesto que la inclusión pretende adaptar, se crean cosas para, o sea, adaptar a este sistema que ya existe para que todas las personas, independientemente de sus diferencias, puedan participar plenamente y en igualdad de condiciones en este sistema, lo que implica un cambio en el entorno y en las actividades para poder así eliminar cualquier barrera que pueda impedir una participación equitativa entre todas las personas que se encuentran ahí. En cuanto a los granitos de arena en la educación, podemos decir que los granitos de arena no es más que en la práctica docente aquellas pequeñas cosas que significan una contribución de cada docente en, o sea, o que pueden ser incluir innovaciones en los métodos de enseñanza, una atención personalizada, fomentar los valores de los estudiantes, crear actividades, todo aquello que aporte una diferencia y que sea una contribución por parte de ese docente al proceso educativo de sus estudiantes. El tiempo. Bueno, el tiempo fluye de diferentes maneras en el aula y fluye en sí teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y va a estar caracterizado por la flexibilidad y la adaptación que pueda tener el docente en el aula, que esto va a estar relacionado principalmente con diferentes aspectos, como van a ser la forma en que se desarrolla la docencia, con un aprendizaje más dinámico, con la diversidad que puedan tener las actividades docentes,
la flexibilidad en la organización de los horarios y de esas actividades docentes que se van a crear y que se van a implementar, en la organización del propio tiempo en que uno crea esos horarios y planifica esas actividades. eh, y también teniendo en cuenta una evaluación continua y adaptativa de ese proceso, puesto que debemos evaluar si está teniendo resultados esas actividades que estamos planificando y en ese tiempo y en esos horarios que lo estamos haciendo para poder adaptarlo posteriormente teniendo en cuenta deficiencias que se puedan encontrar o modificarlo para simplemente perfeccionarlo o lograr una evaluación paulatina y continua. Continuando entonces con la metodología de David Sumecher, filósofo argentino, eh, y después de haber trabajado en la primera fase de su metodología, como son las preguntas literales, es importante repasar un poco lo que nos comenta este filósofo argentino con respecto a las preguntas literales. Él nos señala que las preguntas literales representan los ladrillos de una casa, tanto nos permiten construir y que sencillamente durante esta fase de las preguntas literales nos fueron llevando a un desglose analítico en el que cada uno de ustedes fue asumiendo posturas desde lo que han leído, desde lo que conocen sobre los reglamentos, las políticas educativas de cada uno de sus países, estados, regiones o desde sus vivencias como docentes en el hecho de educar sobre la inclusión. Es por ello que eh, para ello este desglose analítico, eh, como ustedes pudieron acercarse y a su vez poner en duda y cuestionar estos planteamientos, estas políticas educativas, estas leyes o posturas científicas o neurocientíficas, de que a pesar de que están en contexto, están en escrito, todavía no se llega a consolidar lo que es una educación inclusiva. Para ello tenemos las preguntas problematizadoras, en donde el filósofo argentino nos dice que estas preguntas problematizadoras, para tener sentido, deben tener sentido para el otro, y que cuando se generan estas preguntas debemos crear en nosotros mismos la contradicción, y es precisamente lo que hemos visto durante esta primera fase al hacer nuestro desglose analítico, en el que a pesar de que existe una conceptualización, existen unos derechos del niño universal, esto nos genera a nosotros mismos una contradicción, y esto nos está llevando entonces a problematizar. Por ejemplo, ustedes consideran, y nos dice este filósofo en su video que les estaré compartiendo, cuando nos explica el cómo se aplica esta metodología, David Sumeser hace un ejemplo con respecto a los derechos de los niños. ¿Creen ustedes que todos los artículos que propone la UNICEF para los derechos del niño tienen la verdad absoluta? Entonces, ¿qué nos ofrece la didáctica filosófica? Nos ofrece dos posibilidades. Una es el conocimiento y otra la construcción del conocimiento.
Feliz y bendecida tarde, doctora. Una de las particularidades y las cosas que me gusta muchísimo del grupo es que podemos ir solventando, interactuando a pesar de las circunstancias. Ayer respondí, hoy fui en la mañana a la universidad, ahora estoy en la escuela, por eso del fondo los niños, y entonces comenzamos ese proceso, mirar ese proceso desde la praxis, desde lo vivido. Y yo creo que una de las preguntas problematizadoras que se pudiese aplicar sería: ¿cuáles son las estrategias o herramientas que se están aplicando para atender a las personas con condiciones educativas especiales o personas con condiciones especiales dentro del mismo sistema o dentro de su formación? Excelente aporte, Norma, desde tu experiencia como país, en el caso de Cuba, pero entonces, con relación a esto, ¿qué problemas o qué problema pudieras generar que Cuba sí lo ha visto? O sea, ¿cuál sería el punto neural que tú consideras podría ser un punto de quiebre en este proceso de tener una educación inclusiva 100%, porque eso es lo que queremos, hacia eso es que vamos? Feliz y bendecido domingo para todos los integrantes de este grupo, que por supuesto es una ventana o nos brinda una ventana para poder intercambiar, aprender y adquirir destrezas y habilidades que puedan ser aplicadas desde el punto de vista filosófico en las aulas, considerando precisamente que la filosofía es poder comprender, interactuar, vivir y percibir cada uno de los elementos que forman parte del entorno social, y así percibo yo el proceso filosófico. Una de las preguntas que se hace pues, de esta actividad es en qué medida el tiempo es un factor determinante en la inclusión. Yo considero que el tiempo es un factor determinante en la inclusión, ya que permite, uno, la madurez; dos, indagar acerca de nuevos conocimientos o herramientas que permitan al mismo; tres, por supuesto, poner en práctica esos elementos. Entonces, el tiempo es un factor determinante, ya que permite precisamente complementar cada uno de los elementos que son necesarios para que pueda haber realmente un proceso de inclusión. ¿Cómo podemos transformar las limitaciones en oportunidades? Yo creo que las limitaciones se pueden transformar en oportunidades cuando comenzamos a estimular a la persona para que entienda que esas limitaciones se pueden volver un abanico de posibilidades que te permitan a ti interactuar y seguir avanzando. También es necesario que la persona pues confíe en sí misma, o sea, motivarlo a su autoconfianza, a su autoevaluación, a establecer un objetivo y a confiar plenamente en sí. Una de las cosas que yo evidencié o que particularmente me sucedió fue que estaba viendo una fase en la universidad y no manejaba la parte metodológica, y tuve muchísimas situaciones que incluso estuve a punto de quedarme un año más en la universidad. Esto generó en mí, pues por supuesto, las ganas y la necesidad de seguir avanzando. Y hoy en día, pues trabajo con metodología, amo la metodología y sigo aprendiendo todos los días en relación a lo que es la metodología. Esta primera pregunta que nos dice cómo transformar el aprendizaje o cómo se transforma el aprendizaje cuando modificamos nuestra percepción del tiempo. Se transforma porque precisamente salimos de esa zona de confort, salimos de ese aparcelamiento de conocimiento, y cuando comenzamos a mirar
o modificar nuestra percepción del tiempo, cuáles son los avances, cuáles son los elementos que se han incorporado, cuáles son las nuevas tendencias. Entonces nosotros podemos observar, podemos mirar que comienza un proceso de transformación y comienza un proceso de libertad que genera en el individuo la necesidad de seguir adquiriendo destrezas y habilidades que puedan ser aplicadas. Y uno de esos elementos es precisamente la inclusión. ¿Cómo nosotros podemos incluir, a través de qué elementos, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas estrategias, cuáles son los medios que se están utilizando? Y por supuesto seguir un proceso formativo que nos permita a nosotros pues ser garantes de este proceso de inclusión. ¿Qué papel juega la paciencia en la educación inclusiva? Bueno, la paciencia es, como dirían por allí, eh, un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces, y entonces comienza un proceso, o digamos, sí, un proceso complejo para quienes estamos, que requiere precisamente de mantener ese autocontrol emocional, de mantener esa disposición, esa disponibilidad de ir progresivamente hasta que podamos adaptar realmente lo que busca la educación inclusiva, porque nos vamos a conseguir con niños con ciertas condiciones o con ciertas condiciones educativas especiales, y entonces comenzar ese proceso de entender que no tienen quizás la misma capacidad, la misma agilidad para realizar actividades o para desenvolverse como nosotros, y entonces comienza ese elemento clave, mantener ese autocontrol, esa madurez emocional, y por supuesto brindar realmente un proceso inclusivo.